Cuando escuchas Berserker, imaginas un guerrero salvaje y descontrolado, gritando como una bestia mientras se lanza al combate sin armadura. Pero, ¿y si te dijera que esta imagen romántica oculta una verdad mucho más oscura y perturbadora? ¿Qué secretos esconde realmente la figura más temida de los campos de batalla nórdicos? En los bosques helados de Escandinavia, hace más de 1000 años, nació una criatura que no era completamente humana ni completamente bestia, el Ulfednar, el hombre lobo de los vikingos. Pero antes que ellos, existieron los berserkers, literalmente camisas de oso, guerreros consagrados al dios Odín que canalizaban la furia primordial del oso en combate. Su nombre resonaba en los salones de los reyes como una promesa de victoria y una amenaza de destrucción total. Estos no eran simples soldados enloquecidos por la batalla o la sed de sangre. Eran una clase militar altamente especializada, cuidadosamente seleccionada y entrenada durante años por los jarls más poderosos del norte. La sociedad nórdica, pragmática y brutal en su supervivencia, vio en estos hombres el arma perfecta, guerreros que podían acceder voluntariamente a un estado alterado de conciencia que los convertía en máquinas de matar absolutamente imparables en el campo de batalla. El proceso de selección era tanto brutal como místico, mezclando psicología primitiva con rituales paganos ancestrales. Solo los jóvenes que mostraban cierta predisposición psicológica específica podían ser considerados candidatos dignos. Aquellos con traumas profundos grabados en su infancia, una conexión casi sobrenatural con la naturaleza salvaje, o una capacidad innata y perturbadora para disociar completamente su mente consciente de su cuerpo físico durante situaciones de violencia extrema. La transformación de hombre a berserker comenzaba en rituales secretos realizados en bosques sagrados, donde los candidatos consumían hongos alucinógenos, brebajes fermentados con hierbas místicas y participaban en ceremonias que podían durar días enteros sin descanso. No era simple casualidad que Odín, el dios supremo de la guerra y la muerte, fuera también reconocido como el señor absoluto de la magia, la sabiduría oculta y los estados alterados de conciencia que trascendían los límites humanos normales. Estos guerreros malditos no surgieron de la nada en la mitología nórdica. Fueron la respuesta desesperada de una sociedad que vivía bajo la amenaza constante de invasiones, hambrunas y guerras tribales interminables, donde la supervivencia de clanes enteros dependía exclusivamente de la capacidad de inspirar terror absoluto y sobrenatural en sus enemigos. El berserker era simultáneamente arma de guerra y símbolo religioso, la manifestación física y tangible del poder sobrenatural de los dioses nórdicos caminando entre los mortales. El entrenamiento de un berserker era literalmente una muerte lenta y sistemática del hombre que una vez fueron, una transformación que podía durar años enteros. Durante este periodo infernal, aprendían a invocar a voluntad lo que los nórdicos llamaban Ulfedin, el furor sobrenatural del lobo que habitaba en lo más profundo de su ser. No era una simple actuación teatral para intimidar enemigos, era una alteración neurológica real y documentada que les permitía ignorar completamente el dolor físico, aumentar exponencialmente su fuerza y perder totalmente el instinto básico de autoconservación. En el momento previo a la batalla, el ritual de transformación del berserker comenzaba de manera inquietante. Masticaba obsesivamente el borde de su escudo de madera mientras emitía gruñidos guturales profundos que helaban literalmente la sangre de quienes los escuchaban. Sus ojos se inyectaban progresivamente en sangre, la saliva blanca espumaba incontrolablemente en sus bocas y todo su cuerpo musculoso comenzaba a temblar de forma violenta e incontrolable.
Esto no era teatro elaborado para impresionar, era el inicio visible de una disociación psicológica total que los separaba de su humanidad. Cuando el temido Berserksgangr, el trance místico del berserker, los poseía completamente, estos guerreros se transformaban en algo que trascendía por completo los límites de lo humanamente posible. Mordían sus escudos con tal fuerza que los astillaban con sus propios dientes, se lanzaban al combate completamente desnudos o cubiertos únicamente con pieles de oso ensangrentadas, y atacaban con una ferocidad tan sobrenatural que era capaz de desmoralizar y dispersar ejércitos enteros, incluso antes del primer choque directo de armas. Los testimonios históricos más confiables, escritos por cronistas tanto aliados como enemigos, describen escenas que desafían toda lógica. Berserkers arrancando extremidades humanas completas, usando únicamente sus manos desnudas, mordiendo gargantas como auténticos lobos sedientos de sangre y continuando luchando ferozmente, incluso con heridas penetrantes que habrían matado instantáneamente a cualquier otro guerrero normal. Su tolerancia al dolor era literalmente sobrehumana, porque habían aprendido a desconectar completamente su conciencia ordinaria del sufrimiento físico más extremo. Pero el precio devastador de esta transformación antinatural era absolutamente brutal para su psique humana. Tras cada batalla sangrienta, muchos berserkers colapsaban inmediatamente en un estado catatónico profundo que podía durar días o incluso semanas enteras sin mostrar signos de recuperación. Otros guerreros nunca lograban regresar completamente de su trance bestial, quedando atrapados para siempre en un limbo psicológico entre la humanidad perdida y la bestialidad perpetua, convirtiéndose en parias temidos y rechazados incluso entre su propia gente que los había creado. Detrás de la máscara aterradora de terror y violencia se escondía una tragedia humana silenciosa que la historia oficial prefirió deliberadamente olvidar y enterrar en el olvido. Estos guerreros, temidos por igual por enemigos y aliados, eran también hombres profundamente rotos que llevaban sobre sus hombros una carga emocional imposible de soportar para cualquier mente humana normal. Muchos de ellos habían sido niños traumatizados, víctimas inocentes de violencia extrema o abandono familiar, posteriormente moldeados como armas humanas vivientes por una sociedad desesperada que necesitaba urgentemente su poder destructivo sobrenatural. Entre las sagas nórdicas más antiguas se conservan relatos extraordinariamente conmovedores de berserkers que, durante sus raros momentos de lucidez mental y calma espiritual, mostraban una lealtad inquebrantable hacia sus señores y una ternura completamente inesperada hacia los más vulnerables de la sociedad. Egil Skallagrimson, reconocido como uno de los berserkers más temidos y famosos de toda Islandia, escribía poesía de una belleza devastadora y melancólica entre batalla y batalla, revelando un alma sensible oculta tras la fachada de bestia salvaje. Existían vínculos fraternales profundos y sagrados entre estos guerreros malditos que compartían el mismo destino trágico. Se cuidaban mutuamente durante sus períodos vulnerables de recuperación post-batalla. Compartían sin reservas el peso aplastante de sus pesadillas nocturnas recurrentes y desarrollaban gradualmente un código de honor interno secreto que los protegía colectivamente de caer en la locura total y definitiva. Sabían instintivamente que solo ellos, unidos por la misma maldición, podían entender verdaderamente el infierno psicológico que habían elegido conscientemente vivir. Algunos berserkers excepcionales encontraban una forma de redención espiritual a través de actos heroicos de protección y sacrificio desinteresado. Defendían aldeas completamente indefensas contra invasores,
rescataban cautivos inocentes de manos enemigas o se sacrificaban voluntariamente para salvar a compañeros caídos en combate. Era como si, en esos momentos trascendentes de heroísmo puro, lograran recuperar fragmentos preciosos de la humanidad que habían sacrificado voluntariamente en el altar sangriento de la guerra perpetua. La ironía más cruel y desgarradora de su existencia era que estos hombres extraordinarios, que habían renunciado conscientemente a su humanidad esencial para proteger su cultura y su pueblo, frecuentemente morían completamente solos y olvidados por todos. Eran considerados demasiado peligrosos e impredecibles para vivir en paz durante tiempos normales, pero simultáneamente demasiado valiosos militarmente para ser simplemente desechados como desperdicios humanos. Permanecían como los guardianes silenciosos y eternos de un mundo que los necesitaba desesperadamente, pero nunca podría amarlos completamente ni aceptarlos como verdaderamente humanos. La cristianización progresiva y sistemática de toda Escandinavia marcó definitivamente el final de la era dorada de los berserkers, pero no antes de que estos guerreros malditos y extraordinarios lograran dejar una huella absolutamente indeleble en la psique colectiva de la humanidad. Los nuevos reyes cristianos los prohibieron oficialmente y los persiguieron implacablemente, temiendo tanto su poder militar sobrenatural como su conexión espiritual directa con los antiguos dioses paganos que amenazaban el nuevo orden religioso. Muchos fueron ejecutados públicamente como herejes. Otros se exiliaron voluntariamente a tierras lejanas y salvajes donde podían morir finalmente como auténticos guerreros con las armas en sus manos. Pero su legado cultural sobrevivió tenazmente a través de los siglos, transformándose y mitificándose progresivamente en el inconsciente colectivo europeo. Los antiguos cuentos orales sobre hombres que podían transformarse voluntariamente en bestias feroces evolucionaron gradualmente en las leyendas populares de hombres lobo que aún nos fascinan y aterran en la actualidad. El concepto moderno y popularizado del berserker, simplemente un guerreiro que pierde temporalmente el control, es apenas un eco distorsionado y simplificado de una realidad histórica mucho más compleja, profunda y psicológicamente perturbadora. En los campos de batalla contemporáneos y modernos, los psicólogos militares especializados han logrado identificar estados mentales extremos sorprendentemente similares al legendario Berserksgangr, en soldados sometidos a estrés postraumático severo y situaciones de supervivencia límite. Lo que los antiguos vikingos cultivaban intencionalmente como un don divino y una habilidad militar, nosotros en el siglo XXI lo clasificamos, tratamos y medicalizamos como trauma psicológico y trastorno de estrés postraumático severo. Hemos medicalizado completamente lo que una vez fue considerado simultáneamente un don divino sagrado y una maldición sobrenatural. La verdad histórica sobre los berserkers nos obliga inexorablemente a confrontar una realidad social incómoda y universal, que la civilización humana, en todas las épocas y culturas, frecuentemente se construye y mantiene sobre las espaldas quebradas de hombres rotos que voluntariamente sacrifican su humanidad esencial para proteger y preservar la humanidad de otros. Son los guardianes silenciosos e invisibles que pagan consistentemente el precio psicológico más alto por nuestra seguridad colectiva, y su historia compleja merece ser recordada con toda la complejidad moral y el respeto humano que nunca recibieron durante sus vidas turbulentas. Hoy en día, cuando todos enfrentamos nuestros propios demonios internos y batallas psicológicas personales,
Quizás podamos aprender algo valioso de estos guerreros históricos olvidados que encontraron una forma de fuerza sobrehumana en su propia oscuridad interior y honor inquebrantable en su maldición existencial. Su legado definitivo no es únicamente violencia destructiva y terror ciego, sino la prueba eterna e indiscutible de que incluso en los rincones más oscuros y profundos del alma humana puede florecer inesperadamente una forma brutal pero completamente auténtica de amor incondicional y sacrificio desinteresado hacia otros. ¿Te has preguntado alguna vez si existen berserkers modernos caminando silenciosamente entre nosotros en la actualidad, cargando en completo silencio batallas internas y sacrificios que nunca lograremos entender completamente? Déjame saber sinceramente en los comentarios qué otras historias ocultas y olvidadas de la humanidad te gustaría que revelara y explorara en futuros videos.